No sé si tú lo crees, pero Dios está llamando a un Samuel, a un José en esta mañana, diciéndole: lo que yo haré por medio de ti, las naciones lo sabrán. Lo que haré por medio de ti, aún el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque cosa grande es la que hará Jehová. Cosa grande es la que Dios trae para aquellos que confían en medio del proceso. Cosas grandes son las que Dios tiene para aquellos que confían y siguen creyendo a pesar de no ver respuesta de Dios. Hace unos años, un joven muy famoso a nivel mundial vino a tocar a Washington en un teatro, y él cuando tocó se llenó ese teatro y cobraba más de $100 por boleto para entrar al teatro. Pero un día después de que él va al teatro, se va a la estación del tren. Él se pone en la estación del tren a tocar lo mismo que tocó en el teatro. Pero pasaban miles de gentes y nadie se detenía a oírlo. Solo unos 6 o 7 se detuvieron de miles que pasaban por donde él estaba tocando. Pero un día anterior o una noche anterior, el teatro no cabía. Y estaban cobrando por eso. Estaban cobrando más de $100 por cada boleto. Pero allá era muy reconocido en el teatro. Pero en la estación del tren, donde todo el mundo pasaba, nadie le ponía importancia. ¿Qué pasó ahí? ¿Su talento? ¿Fue su talento? Lo que cambió no fue su talento ni su identidad. Él seguía siendo el mismo. Era un violinista muy famoso, pero estando en ese lugar, él seguía siendo el mismo famoso, con la misma identidad, pero en ese lugar nadie lo reconocía. Lo que cambió fue el escenario donde estaba. Lo que cambió, él no cambió nada. Lo que cambió, el escenario donde él estaba. Recuerda esto. Lo que cambió no fue él. Lo que cambió, el escenario donde él estaba. Si no te queda el mensaje, recuerda esto. No cambió su identidad, sino el lugar donde él estaba. En esta hora vamos a hablar sobre José. José estaba en la cárcel. Así estaba José. José estaba en la cárcel. No estaba perdido, pero no estaba en el lugar a donde Dios lo iba a llevar. Él ya tenía identidad. Él ya tenía una identidad que Dios le había dicho: tú vas a gobernar, y muchos se arrodillarán enfrente de ti. Pero estaba en la cárcel. Estaba en un lugar donde no era el lugar donde Dios lo iba a llevar. Así muchos de nosotros tal vez estamos pasando momentos difíciles en este momento. Tal vez tú le has creído a Dios. Has creído que Dios ha dicho algo de ti y que Dios va a hacer algo en ti. Que Dios no te llamó para ser alguien más, sino para ser alguien importante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa el tiempo? Ves que nada cambia en tu vida. Ves que sigues viviendo igual, que no ves un cambio, ese cambio que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, que no ves esa promesa en tu vida.
José tenía una palabra, Joseph had a word. Just like pasó un proceso, pasó un tiempo he went through a process. He went donde through a él, aunque tenía una promesa y una palabra, time whether he had a promise and a word from tuvo the que Lord. pasar un tiempo o una temporada de sequedad, He had to go una temporada de silencio, It was a time of una temporada donde no escuchaba a Dios, a time that where he did not hear from una God. temporada donde no veía la mano de A Dios. time where he did not hear. Tal vez tú estés pasando ese un momento igual. Maybe you going through the same times. Vemos a José. José no había perdido su llamado. Joseph didn't lose his José no había perdido su don. call. Joseph didn't lose his gift. Estaba en la cárcel, He was held prisoner, pero estaba listo para un palacio. but he was ready for a palace. Tú puedes estar pasando en este momento Could be through the una worst cárcel, times of your life. You could be held un prisoner. desierto, You could go through una enfermedad, a sickness. pero estás listo. Egypt. José no iba directo a Egipto, He was not straight to Egypt, sino que tenía que pasar un momento, un proceso, but he needed to go through a process. porque por medio del proceso Between the process, él iba a aprender he will learn a prepararse how to prepare himself. para cuando Dios le dijera es el tiempo, él estuviera listo So when the Lord said now para is the responder time, el llamado. he was ready for him to receive ¿Estás the tú call. listo para responder al llamado de Are you Dios? ready to receive the call of God? ¿Estás listo si Dios te dice ahora, Are you ready? quiero que The Lord vayas a says, predicar "I want you to a las pray naciones? through all the nations." Are you ready? ¿Estás listo y Dios te dice, quiero que profetices a las naciones? I want you to prophesize to the nations. ¿Estás Are you listo? ready? ¿O te estás preparando para eso? Or are you still ¿Estás doubting? preparándote Are you still para lo que Dios te preparing yourself llamó? for what God has called you? ¿O estás esperando que algo suceda para empezar a prepararte? Or are you waiting for something to happen for you to start to get Tienes que ready? empezar a You need to prepararte start to prepare yourself. para cuando Dios te llame, diga, séme aquí, envíame a mí. So when the Lord calls you, you Cuando can Dios tell him, diga, "Here I am, Lord." ¿estás listo? Tú digas, estoy preparado, estoy listo para lo que tú digas. When the Lord asks you, "Are you ready?" You said, "Yes, I am." No necesitas que te reconozcan. You don't need to be recognized. Necesitas que Dios te You llame. need the Lord to call you. No esperes que alguien te reconozca Wait for primero, someone to recognize you first. sino espera que Dios te llame. Just wait for God's call. Espera que Dios te diga, es el tiempo, Wait for the es el momento. for the time. Porque the muchas Lord veces says, esperamos "This is the ser moment." reconocidos, A lot of times we wait que me for reconozcan, recognized. que me conozca todo el mundo. Oh, I want every, Pero si the Dios world no to te ha know. llamado, But if the Lord hasn't known you, no va a suceder. that wouldn't happen. Entonces prepárate So prepare yourself para cuando Dios te llame, for when the tú Lord estés calls preparado you, you are prepared. para que Dios sea que te lleve, que sea luz a las The naciones. Lord could use you to be light to the nation. Cuando Él llama, When He calls, ningún faraón puede ignorarlo. there is no Pharaoh that could. Cuando ignore Dios it. te llama, When the Lord calls you, nadie va a poder no ignorar one could el llamado que tú ignore tienes. the call that the Lord has. Nadie va a poder decir, este no sirve. No one would Este va a say, decirte, hay un llamado en él. He's got a Veo call. algo que Dios ha puesto en ella. Veo algo en su vida. Nadie, ni el mismo diablo, va a poder ignorar lo que tú tienes. What you have. Ni el mismo Satanás va a ignorar lo que tú tienes cuando Dios te llama. When the Lord calls. Y si estás aquí, If you are here, yo creo que Dios te ha I llamado. believe that the Lord Pero has ¿estás called you. listo? Are you ready? Si, no importa dónde estés. It doesn't matter which place you're at right Si now. tiene un propósito, If you have a el purpose, palacio te está esperando. the palace is waiting for No importa en qué temporada estés you. pasando, Doesn't matter what- el what palacio te life está you're in, esperando. The palace is waiting for you. No importa qué estés pasando en este momento, Doesn't matter what you're going te through está this esperando la promesa que Dios tiene en tu vida. moment. The promise of God for your life is Pero still tienes que there. prepararte But you need to prepare para cuando yourself. Dios diga, ha llegado el When the tiempo, Lord says, the time puedas has come, decir, estoy preparado, say, "Here I am, Lord. estoy I'm listo ready. para lo que tú I'm digas. ready for what you have to say. Dios puede cambiar tu temporada en un solo día. The Lord could change Para things Dios in no a hay que day. decir, bueno, ya es tiempo y va a empezar un día tras otro. No. No. Por eso tenemos que estar preparados. That's why we need to be prepared. ¿Por qué estás preparado? Para cuando Dios diga es el tiempo,
Dios te puede decir ahora va a empezar tu ministerio. Ahora va a empezar a ir al mundo a predicar y ser listo para ir a predicar. No empieza a decir, ya me llamó Dios, ahora me preparo. No funciona de esa manera. Tienes que estar preparado para cuando Dios diga es el momento, tú ya estás listo para ir a desempeñar lo que Dios te ha llamado a hacer. Muchas veces esperamos que Dios nos llame. Esperamos a que nos digan prepárate y no nos preparamos. O esperamos a sentir la presencia de Dios para prepararnos. Esperamos a decir, ahora sí estoy lleno de Dios, ahora ya estoy listo. No, empieza a prepararte desde ya para cuando Dios diga te voy a llenar porque ha llegado tu tiempo. Cuando llega tu tiempo, tal vez has estado pidiendo al Señor, lléname más. Lléname más de tu presencia. Lléname más de tu espíritu. Para estar preparado para hacer tu obra. O para ir a lo que tú me has llamado. Pero no funciona de esa manera. Tienes que empezar a prepararte y cuando Dios vea que estás preparado, Dios te va a llenar y va a decir te lleno en este momento porque es el momento de sacarte a la luz. Porque Dios no te llena para que tengas guardado lo que Él te da. Dios te llena para que salgas a mostrar lo que Dios ha puesto en ti. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Porque Dios puede cambiar tu temporada en un solo día. Dios puede cambiar ese lamento en baile en un solo día. Dios puede sanarte en un momento y decirte ahora tú vas a orar por alguien y van a sanar por tus manos. Dios te puede cambiar en un momento. Dios te llamó para profetizar. Tal vez no profetizas, pero estás preparado. Dios va a llegar a decir, estás preparado, empieza a profetizar. Empieza a hablar. Así como llegó a Jeremías. Jeremías lo llega a llamar y dice, soy un niño. No sé cómo hacerlo. ¿Qué le dice Dios? Desde que estaba en el vientre de tu madre, te puse de profeta a las naciones. Pero ¿sabes qué? Ahora te estoy probando a ver si ya estás listo. Estoy probando a ver si estás listo. ¿Estás tú listo para lo que Dios te ha llamado? Jeremías, Dios le dice, desde el vientre de tu madre te hice profeta para las naciones. Pero no lo llevó Dios y ya eres profeta. No. Si lee la palabra, Dios lo llama y lo prueba para ver si está listo para profetizar. Lo prueba. Porque tienes que estar preparado para lo que Dios te ha llamado. Tienes que prepararte para lo que Dios te llama. Muchas veces queremos que todo venga suave. No, cuando el Espíritu Santo venga sobre mí, entonces Él me va a preparar y ¡boom! No, tienes que empezar a prepararte para cuando el Espíritu vea que estás preparado, Él va a ser el tiempo de llenarlo para que lo haga mejor. Él te va a llenar. Pero necesitamos prepararnos. Dice, entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron apresuradamente. ¿Verdad? José estaba ahí en la cárcel. Pero Faraón oye que él había interpretado sueño a alguien. Él sabía, dijo, este está preparado. Dios prepara el lugar. Dios prepara el lugar antes de llevarte. Tú te preparas, pero Dios también, en lo que tú estás preparándote, Dios está preparando el lugar a donde te va a llevar. Tú estás preparado tú para lo que Dios te ha llamado. ¿Estás listo para lo que Dios te ha llamado? José pasó años en una prisión. Pasó años en una prisión olvidado, sin saber cuándo saldría de ahí. José no sabía cuándo iba a salir de ahí. Estaba olvidado. Él no sabía cuándo cambiaría su situación. Pero en un solo día Dios lo cambió todo. En un solo día Dios lo cambió todo. El tiempo del encierro terminó
porque llegó el tiempo del propósito de Dios. Y si te das cuenta, If you notice, está José en la cárcel, Joseph is in prison. es un prisionero, He's a prisoner. pero Dios preparó el ambiente. Dios estaba preparando el ambiente, cómo Dios lo iba a promover. How the Lord could Cuando tú promote. te preparas, When you prepare, Dios empieza a preparar el ambiente para a donde te va a llevar, para que tú entres al lugar que Dios te va a llevar. wants to take you. Mientras José estaba allá, As Joseph was there in prison, Dios viene the Lord comes y le muestra sueños a Faraón. and he shows dreams to Porque the Pharaoh. Dios busca el lugar, Because the Lord finds cómo out te va a ways promocionar. how he will promote you. Dios busca la atmósfera, The Lord cómo te finds va a the llevar. atmosphere, how he would Dios do it. prepara el lugar. The Lord prepares the place. José no podía salir de la cárcel por decir, sí, yo puedo, soy bueno. Joseph couldn't leave the place. No, Dios le pone Just saying, sueños, no, God a Faraón. placed dreams to the Pharaoh. porque dijo, por medio de esto voy a promocionar a José. Because the Por Lord medio de esto voy a llevar a su destino a José. I would bring Joseph to, José estaba allá. to his purpose. Dios le pone sueños al faraón. So Pharaoh started Y having faraón buscando magos y tanto adivinos para que lo hicieran. dreams for magicians Pero nadie to pudo. help him, but no one could help Porque cuando Dios tiene un plan him. Because contigo, when the Lord has a no plan importa for you, quién se it doesn't ponga matter who o quién que interferes. intente hacer lo que Dios te ha llamado, no podrá. Porque el plan que Dios tiene es para ti Because the plan y that God para has for ti. you is for you, No es not para for nadie you. más. No one else. Nadie te lo puede No quitar. one could take No it. importa cuán estudio tenga. It doesn't matter. No importa qué famoso sea. It doesn't matter No importa how qué famous. preparado sea. It doesn't matter Lo how que Dios tiene prepared. para ti, What the Lord Dios has abre for el you. camino The Lord opened para ways llevarte to take a ese you propósito. to the purpose of God. Dios lleva. The Lord takes. José vemos que no tenía ni idea We see that Joseph de que had eso no iba a suceder. idea Él sabía that que would estaba happen. olvidado en la cárcel. He knew that he was No tenía fecha de salir. He had no date when Pero he Dios would ya come tenía out el of the plan. prison. But God had already Dios, a plan. Dios tenía el plan con él. The Lord had a plan for him. ¿Por qué? Porque José estaba allá en la cárcel. Pero te das cuenta, José If you notice, no estaba ahí durmiendo y Joseph was quejándose. not sleeping and complaining. No estaba en la cárcel diciendo esto me He was tocó. not in prison Porque tal complaining vez ha and saying, oído "This algún is what cristiano. happened." Yo lo he oído. I Dice, have es que esto heard me tocó. Christians, "Oh, this is No what es lo I que had te to live." tocó. It's Es not lo what que you tú had to estás live. decidiendo en tu It's what vida. you decide Es lo in que your quieres life. vivir en tu vida. That's why you Por want eso to no live ves in un your life. cambio en tu That's why vida. you don't see a change in your life. José no estaba durmiendo y diciendo Joseph esto me was not tocó. sleeping and No, saying, "That's what I José had dice la to palabra del live." Señor que estaba allá The word en of la God cárcel. said that he wasn't Llegó como in prisionero, pero estaba gobernando en la prisión. He came as a prisoner, but he was the governor of the ¿Por qué prison. estaba gobernando la prisión? Why was he the Porque cuando governor Dios of te the prison? llama, Because Dios te when da God la calls you, sabiduría God gives you the wisdom. para que tú puedas desempeñarte cuando te estás preparando, para que puedas desempeñarte cuando estás preparándote para lo que Dios tiene para tu What vida. God has for your life. Dios lo había llamado a José God has called Joseph para gobernar. to govern. Estaba en una cárcel, no se estaba quejando. En medio de la cárcel se estaba preparando. Inside the prison, he was getting Se empezó a prepared. hacer las cosas bien y dijeron, este puede gobernar esta cárcel. Pongámoslo que, aunque prisionero, pero que él sea el que dirija esta cárcel. They said, as he was a Se estaba prisoner, preparando. let's have him be the director Ya of cuando this Dios prison. prepara el lugar es porque vio que José estaba preparado para ser un gobernador. Cuando Dios te llame es porque va a decir, estás preparado para ser el predicador para las naciones. Estás preparado para profetizarle a las naciones. To prophesize to the nation. ¿Estás preparado? Are you ready? Dios puede cambiar tu tiempo en un The Lord momento. could change the Dios no timing in a necesita moment. mucho tiempo. The Lord does not need Nunca subestime el silencio de Dios. never Nunca subestime el silencio de Dios. the silence of God. A veces el cielo está en A lot silencio of times the heavens are silent porque está preparando tu because escenario. it's preparing your stage. No subestime el silencio de Dios Do not underestimate the silence of porque a God. veces el cielo está en silencio porque está preparando el Sometimes the escenario. heavens are silent because they are preparing Recuerda a the stage. Jesús. A Jesús. No creas que cuando estaba en el desierto estaba ahí Dios hablando así. When he was Estaba en un Jesus desierto. was in the desert. Pero mientras él estaba en el desierto, Dios ya estaba preparando el escenario. Estaba preparando los enfermos, los paralíticos, a los que Jesús iba a levantar. He was preparing the people that Entonces cuando ves el silencio, so when you see the no lo silence, subestimes. do
es porque Dios está preparando el lugar a donde te va a llevar después del silencio, a donde te va a llevar después del desierto. Puede estar pasando una temporada difícil, un tiempo difícil. No te preocupes, Dios está preparando el lugar, pero tú prepárate para cuando Dios te lleve a ese lugar. Prepárate, no te quejes. Muchos cristianos que hacen cuando está pasando un tiempo difícil a quejarse, en vez de que ese momento difícil debemos usarlo para prepararnos, porque tal vez estás pasando ese desierto porque Dios está preparando el ambiente o el lugar a donde Dios te va a llevar. Por eso estás pasando el proceso. Entonces no te sientas olvidado, no te sientas que Dios no te escucha, no sientas que Él no responde. Si no, piensa en que no ve la respuesta de Dios, porque Dios está preparando el momento exacto para sanarte, para curarte, para lo que estés pidiendo. Dios está preparando el momento. Dice la palabra en Isaías 60:22. A su tiempo, yo Jehová haré que esto sea cumplido pronto. Isaías 60:22. A su tiempo, yo Jehová haré que esto sea cumplido pronto. A su tiempo. Entonces tienes que estar preparado para cuando Dios diga es el tiempo, estar preparado. Sí, porque muchos cristianos no nos preparamos. Esperamos a que el Espíritu Santo venga y nos llene para decir, ahora sí me voy a preparar porque estoy lleno, ahora sí me va a llevar el Espíritu Santo. Y por eso vivimos luchando, esperando cuando nos llena. Y no vemos que nos llene. ¿Por qué? El Espíritu Santo dirá, ¿para qué quieres que te llene? ¿Cuál es la razón que tú tienes para que el Espíritu Santo te llene? Sí, porque muchas veces, muchos cristianos queremos ser llenos, wow, para sentir la presencia de Dios, para llorar, brincar, hablar lenguas y todo. ¿Para qué? ¿Para qué quieres eso? ¿Estás preparado para lo que eso es? ¿O para qué Dios da eso? Dios no lo da solo porque lo tengas. Dios da porque quiere que sea luz a las naciones. No te lo da para que lo guardes. La palabra lo dice. Le dio, dice la palabra del Señor, a uno le dio 4 talentos, a otro le dio 3, a otro le dio 1. ¿Para qué le dio talentos? Para que los trabajaran, para que los usaran. Al que le dio 4 o 5, él vino y puso a trabajar sus talentos. Al que le dio 3, también los puso a trabajar. Al que le dio 1, dice que lo escondió. Mucho cristiano quiere eso, ser lleno del Espíritu Santo y tenerlo solo para mí. Tenerlo solo para mí. Sí, la mayoría de cristianos solo para mí, porque si Dios te dice, te lleno del Espíritu Santo, pero te quiero mañana en tal ciudad predicando tu palabra, ¿estás listo? ¿Estás listo? Si Dios te llenara en esta mañana y dijera, eres lleno, mañana ve a predicar, yo no sé, a Colombia, a Panamá, yo no sé, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Es la pregunta. Por eso muchas veces luchamos, que queremos que sea lleno del Espíritu Santo, hablar lengua, profetizar, pero a la hora estaremos preparados. Por eso no vemos muchas veces la respuesta de Dios, porque queremos ser llenos, pero cuando Dios diga, ok, te llené, ahora voy a predicar allá a las calles, no, tengo que ir al trabajo, no, hoy tengo un compromiso, no, entonces ¿para qué quieres ser lleno? Cuando Dios te llena es para eso. Dios nunca llena a una persona solo para que estés lleno. No, te llena para llevarte a otros lugares a predicar su palabra. Es lo que hace Dios, ¿verdad? Por eso muchas veces luchamos y le lloramos a Dios por ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto no lo hemos hecho? Le lloramos a Dios, Señor, lléname, lléname. Y el Señor, ¿pero para qué? Vas a ser como aquel que le dio un talento y lo quiso esconderlo. ¿Qué dijo Jesús de aquel de un talento? Cuando vino, dice, su Señor vio al de 5, dijo, ganó 5, vete y te vamos a dar 5 más.
y gózate con tu Señor. Viene al de 3, le dice, wow, ganó 3 más, denle otros 3 y que vaya a gozar. Pero cuando ve el que le dio 1 y le pregunta, ahí está lo que te di, lo guardé porque sé que eres duro, todo lo sabes. Dice, quítenle lo que tiene y échelo al lugar donde es el lloro, el crujir de dientes. ¿Te das cuenta? Eso lo dijo Jesús. A veces pedimos que Dios nos llene para estar sin hacer nada, para guardarlo y hacer como ese. Pero si te das cuenta, ¿qué le pasó a ese que guardó el talento? Dice el Señor, agárrenlo, échenlo al lugar de tormento, donde es el lloro, el crujir de dientes. O sea, no esperes ser lleno solo porque quieres ser lleno ya. No, Dios te va a llenar para que seas luz a las naciones. Jesús lo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la que le va a dar sabor al mundo. Aquel que está pasando momentos difíciles, que está pasando desiertos, que dice no veo respuesta de Dios, para llevar y decirle, Dios está por responder. Porque así estaba yo, estaba pasando un momento difícil, un momento de prueba, y de repente Dios vino y me sacó de ese tormento. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero estamos preparados. Estamos preparados. Antes de la promoción viene la preparación. Antes de la promoción viene la preparación. Antes que Dios te promueva, antes que estar preparado. Sí. Antes tiene que estar preparado. Lee la palabra del Señor. ¿Por qué crees que Dios cuando llama a Josué le dice allá en Josué 1:8, le dice, y tendrás, ¿verdad? Dice su palabra que tiene que meditar en la palabra día y noche, y harás conforme a lo que dice. ¿Por qué? Porque en la palabra te das cuenta, en la palabra aprendes cómo camina Dios o cómo obra Dios. José tuvo que ser preparado en el desierto para llegar al palacio. David tuvo que ser preparado en el desierto para ser rey. Y si ves todos los hombres de Dios, el mismo proceso, no hay atajos. Entonces antes de la promoción viene la preparación. Por eso dice el versículo 14. Dice, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Pero dice, y luego que dice, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Pon atención a ese pequeño detalle. Dice, y se afeitó y mudó sus vestidos. Él estaba en la cárcel, tenía ropa de carcelero, pero cuando el faraón lo llama, él no viene igual. Y no es que no dice la palabra que le dijeron, prepárate, vístete guapo y todo eso. No, dice la palabra del Señor que vino él cuando le dijeron, el faraón te llama, viene y empieza a prepararse, a afeitarse, cambiarse la ropa, porque sabía que había llegado su tiempo. Se preparó, sabía que había llegado el momento. Sí, porque cualquiera de nosotros decimos, voy a lavar la casa de Dios, pues voy así, pues así voy siempre. ¿Cuántas veces has venido preparado diciendo, voy preparado porque hoy me toca, tal vez hoy me dice Dios que predique? ¿Cuántas veces vienes preparado y después tal vez hoy me usa para profetizar? ¿Cuántas veces vienes preparado y dices, tal vez hoy me llama Dios a ir a las naciones? No, venimos igual. Venimos igual diciendo, hoy toca ir a la casa de Dios, voy a cantar, tal vez tenga privilegio, tal vez no. Venimos de la misma manera. José no hizo lo mismo. José pudo ir igual que muchos de nosotros, que vamos, bueno, voy al rey, al ratito regreso a la cárcel, no, igual. Muchos cristianos vienen de esa manera. Me voy así porque como quiera, al rato regreso a la casa y dejé los frijoles ahí calentándose. Voy a regresar. Y muchos cristianos dejan así, dejé aquello porque después del servicio voy a ir a hacer esto y lo otro. Bueno, más de alguno hizo eso. Después de que termine el servicio voy a ir a hacer esto.
Nunca vienes con la mentalidad, Never come no with the sé a dónde Dios me va a llevar I don't know where the Lord will do después in de my estar en life el today. servicio. When I No vienes enter, preparado you are not prepared para lo que Dios pueda. for what the Lord Llevarte. could do. Pero José no, José iba diferente. But Joseph was José different. pudo haber ido así, decir, bueno, Joseph como could quiera, have come different. solo me llama, no sé para Oh, qué. he's calling me. Voy a I don't regresar know a la what he cárcel, wants. ¿para qué me he visto? Voy a regresar igual. Why should No, I change? dice That's que what se I say. afeitó. He shaved. Tal vez estaba, ya en ese tiempo se dejaban la barba larga, pero dice que se afeitó. So Ya the Bible preparándose. describes that he prepared Ya no, himself, he shaved. él sabía que no iba a regresar, porque si sabía que iba a regresar, se hubiera dejado la barba y decir, pues voy a volver a mi misma vida. Él sabía que su vida iba a cambiar en un momento. Él sabía que su vida en un momento iba a cambiar, porque sabía que al Dios que servía en un momento podía cambiar su vida. Entonces cada momento, cada movimiento, él se preparaba. Desde el principio él se preparaba en cada movimiento de su vida. In each moment of his Él life, no estaba esperando, estaba en la cárcel, he wasn't se in preparó y dijo, prison. He yo was puedo preparing gobernar esa himself. cárcel. He said, Empezó "I a can govern prepararse, this prison." estaba He preparándose en la started cárcel, to prepare himself. ¿verdad? Por eso dice que se afeitó y That's why mudó it su says that vestido he o se shaved cambió su vestido. And he changed his clothes. José no llegó ante Faraón con mentalidad de preso. Joseph didn't come to see the Pharaoh. ¿Cuántos as no venimos a la the casa de mentality Dios of a y prisoner? digamos, sí, yo soy fulana de tal? How many of you come to the Sí, house sí, of voy a God hacer and say, esto en "Oh, la I am vida"? this person and I will be this in my life. Tenemos una mentalidad We have a igual. mentality. Me tocó vivir esta I vida, had to live this life. me tocó vivir con el más feo, I have to live with the o esto y lo most ugly otro, one. me tocó las vacas flacas. I had to choose the skinny Sí, cows. muchos venimos de esa manera. Como quiera, siempre voy a ser empleado de JBS. Anywhere, I O de will always be an McDonald's. employee of JBS. Venimos con esa mentalidad. We come with the same mentality. Venimos con esa We mentalidad. come with that mentality always. ¿Verdad? José no. José Joseph, no. iba de la cárcel como un preso, He left the pero iba con la mentalidad to see the king, de gobernador. but he was with the mentality Iba con una of a mentalidad de gobernador. Él no sabía, porque no sabía, ni el mismo rey Faraón sabía que él iba a promover, governor. The same king ni knew él mismo lo that he sabía. was getting promoted right there. Nadie sabía, solo Dios lo sabía. Solo Dios sabía el momento que lo iba a poner como gobernador de la nación más poderosa de esos As the governor tiempos. of the nation of those times. ¿Crees que es casualidad que Dios te tenga en la nación más poderosa? You think it's a coincidence that you are No, a powerful nation? Pero estás preparado para lo Are que you Dios puede hacer. prepared? en Are tu you vida? ready? Estamos Are preparados. we ready? José no llegó a Faraón con mentalidad de preso. Se Joseph didn't preparó, came to see se arregló. Pharaoh with the mentality of a prisoner. Él entendió He que understood no podía prepararse he could not prepare o himself. presentarse He could not de la come misma manera que estaba en la around the king cárcel the same way he al was in palacio. prison to the palace. Tú debes saber que no debes presentarte de la misma manera. Tú debes saber que si tú crees que Dios te llamó para un propósito, debes presentarte como ese que Dios te llamó. Si Dios te llamó para ser un príncipe o princesa, tienes que presentarse como tal. Si Dios te llamó para ir a predicar a las naciones, tienes que presentarte como un predicador a las To the naciones. nation, you need to present yourself as a preacher of the nation. No presentarte con la misma mentalidad. Soy el hermano fulano que voy al culto y regreso y vivo igual. No, tienes que ir con la mentalidad diferente. Hoy no sé qué Dios va a hacer de mí, pero Él dijo un día que yo iba a ser profeta a las naciones. Pues voy preparado porque no sé si hoy es el día que Dios me va a promocionar. No sé si es el día hoy que Dios me va a llevar a donde Él me ha llamado. Tienes que venir preparado. José sabía que no podía presentarse de la misma manera al palacio, sino que tenía que ir diferente. Dios puede abrirte puertas, pero debes estar listo para caminar por ellas. Dios puede abrirte puertas, pero tienes que estar listo para caminar por ellas. Sí, muchas veces le pedimos a Dios que abra una puerta, pero no estamos preparados. No estamos preparados para caminar por ella. Sí, muchas veces cuando no tenemos algo, venimos a Dios: Señor, si tú me das esto, te voy a servir. ¿Ves? Mucho en nuestro país pasa: Señor, si tú me llevas a Estados Unidos y me pasas, yo te voy a servir. La mayoría mentirosos no lo cumplen.
¿Por qué? Porque dijiste algo que no estabas preparado. No estabas preparado. Lo dijiste porque querías llegar al escenario, pero no estabas preparado. Del escenario te caes. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces tienes que estar preparado. So you must be Porque prepared. Dios puede abrir puertas, Because pero the Lord debes could estar open listo para doors, caminar but you por need to be ellas. ready to walk in them. Muchos pierden su momento A lot of them lose their porque no moment se prepararon because en they're el not secreto. prepared. Sí, a muchos Dios los ha levantado. A lot of them, the Lord has Dice used hoy es them. el día. Pum, Dios los llena, los levanta. Al otro día andan igual. ¿Por qué? Porque no se prepararon. Necesitamos prepararnos. We need to prepare ourselves. Dice Mateo 25:10. Matthew 20, 25 Y las que estaban says, preparadas and those that were prepared, entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. ¿Pero quiénes entraron? who entered? Solo las que estaban preparadas. Only the ones that were prepared. Habían 10 vírgenes, pero solo 5 entraron. There was 10 virgins, Porque and solo only las 5 5 estaban entered, preparadas. because only 5 were Entonces, prepared. muchas veces Dios viene. Dios siempre está preparado para hacer algo en tu vida. God is always prepared to Pero do muchas veces no something in estamos your life. preparados But para a lot recibir of lo que times, Dios quiere hacer en tu vida. you're not prepared No estamos for what preparados para lo que Dios quiere hacer en nuestra what vida. to do in your life. Dios está listo. Por eso dice, las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Y se cerró la puerta. Otra cosa que tienes que hacer. Another thing that you must do, Dice en el versículo 15. in verse Y no está en 15 mí. says, Dios será el que le dé respuesta propicia a Faraón. the Lord Cuando José lo llevan al palacio, José está preparado, when Joseph is taken to the palace, va preparado, he was prepared. ¿verdad? Con lo que se había preparado, va listo. Cuando está allá, el faraón dice, me contaron que tú le interpretas el sueño a alguien, que tú puedes interpretar sueños. When they brought him to the king, José no dijo por quedar bien con el he asked Joseph, con el rey, no I dijo, heard that sí, you yo puedo interpretar sueños, dreams. porque cualquiera hace eso. Ah, que si But ya he Dios didn't me usó exalt para esto, sí, himself yo and puedo. say, yes, No, I él can dijo, do it. He said, no, yo no puedo. I can't do it. He said, Dijo, yo no puedo. I cannot do it. Él no se echó la gloria a He él. didn't took the Él no glory. se puso la gloria a él. Dijo, no está en mí. It's not in me. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. The Lord would be Lo primero que él hizo fue giving the decir, answers. yo no puedo. He said the first thing Dios he says, hará I lo que tenga que cannot hacer. do it, but the Lord would do what he needed to do. Porque cualquiera de ellos, sí, yo puedo para ver si el Because rey me anyone saca would la say, cárcel. yeah, I No, can do dijo, it. Dios He said no. dará respuesta. The Lord would give an answer. Yo no puedo, pero Dios dará respuesta. But the Lord could give an answer. Y entonces, ¿qué? La honra viene cuando reconoces que depende de The Dios. honor comes when you Sí, know pues that muchas it veces depends ya from podemos hacer the las Lord. cosas bien y decimos, sí, yo puedo porque me A lot of preparé, times sí, yo we puedo say, porque "Oh, I estudié, can do it sí, yo because puedo. I prepared myself." Dios no nos levanta de esa manera. The Lord would not use you Dios that way. no te va a levantar de esa The Lord manera, would not use you that way. ¿verdad? José no se robó la gloria. Joseph didn't take the glory Sí, when porque the en king estos tiempos asked aquí a him Dios lo if he would levanta, ya cuando Dios lo levanta interpret demasiado, the le dream. dice, sí, es que yo ayunaba mucho, A lot of lloraba people mucho nowadays, y they por would eso say, Dios me "Oh, usa. yeah, I'm this." No le dan la gloria a Dios. José le dio la gloria a Dios. But Joseph, he gave the glory to A the pesar Lord. de que tenía un don, Even though he had a gift, reconoció He knew que la interpretación venía de Dios. that gift Reconoció was only given que by no era God. de él. He knew that that gift wasn't Esta his. actitud de humildad lo posicionó para recibir honra. He knew that his humbleness. Sí, en el mundo promueven el ego, pero el reino honra a los que se humillan. The kingdom. El reino de Dios honra a los que se humillan. Dios levanta al que no se lleva la gloria. ¿Quieres que Dios te levante? Nunca te gloríes por lo que Dios hace en ti. Por lo muy pequeño que haga Dios en ti, no diga yo lo hago porque soy bueno. Dile, lo hago porque Dios me da la sabiduría para hacerlo. Sí, pues muchas veces, ay, que yo soy bueno en el trabajo para trabajar, pues yo soy mejor que los demás. Créete que vas a vivir toda tu vida así. Y aquel que tú hacías de menos, cuando menos pienses lo vas a ver, no un puesto normal, lo puedes ver como gobernador o presidente del país. Sí.
Porque dice la palabra del Señor, The word of God says, humillados delante de Él, humbles upon the Lord, y Él los exaltará. He will Santiago exalt you. 4:10. Humillados delante de Dios, y Él los exaltará. Humble yourselves upon Porque the Dios Lord, exalta and He will al que se exalt you. humilla. Pero aquel que se enaltece, God will exalt those Dios who lo humble humilla. themselves to the Lord. But those who al que se enaltece, Dios lo humilla. Entonces, por lo muy poco que Dios te dé, dale la gloria a Dios. Por lo muy poco que Dios haga, dale la gloria a Dios. Por lo muy poco que Dios te empiece a usar, dale la gloria a Dios. No digas Dios me usa porque yo sí soy santo, yo sí soy bueno. No, dale la gloria a Dios. Él se ha compadecido de ti, ha tenido misericordia de ti. Por eso te usa. ¿Por qué? Porque por su misericordia. No por lo bueno que tú seas, sino por lo bueno que Él for the es. good that He is. Sí, porque muchas veces ya no empieza a usar Dios y creemos que porque somos buenos. No, God por is su using us misericordia. because we're good. No. Por su God uses us misericordia. through His mercies. Amen. ¿Verdad? Cuando el mundo no entiende lo espiritual, The world doesn't understand the spiritual. Dios levanta a los suyos. The Lord uses His people. Cuando el mundo está pasando crisis, When the world is going through Dios a crisis, levanta a hombres y the mujeres Lord uses men and women. para que le muestre al mundo cuál es la solución. God uses Sí, men el and mundo women puede estar pasando for- esto y lo otro, for them to presidentes. show Dios the ha world levantado the hombres power of y ha God. mandado a presidentes a decirles, diles que caminen de esta manera, diles que gobiernen de esta A lot manera. of times, Porque pueden ser gobernantes, God has said- presidentes, pero Dios te puede llamar a ti has sent para His que tú people seas el que for you to guíes go and guide una nación. a nation. Para que tú seas el que guíe una For you nación. to be the one to guide Entonces, ¿qué a nation. pasó? ¿Qué pasó con What happened? José? What happened with Joseph? Cuando Faraón le dice, When Pharaoh interprétame el said, sueño, él le dice, yo no "Interpret puedo. the dream", he Dios said, es el que I puede. don't know, but God is- Él dará God lo que can tenga do que it. dar. Viene Dios, le da la And then revelación a God José. gave him the revelation. Cuando le da la revelación a José, When Joseph was given the revelation, by José God, da la palabra. Joseph gave the word, Luego que viene el Faraón. and right after Pharaoh comes, Y si das cuenta, dice la palabra and if you que notice, José the word said dice, to Joseph, el Faraón le dice a José, the Pharaoh said to Joseph, ¿a quién ponemos para que pueda hacer lo que tú has dicho? who should we place for you to Y do what José you le said dice, you will do? búscate al mejor, al más inteligente que And tengas. Joseph responded Búscate to a the alguien king, que "Find sea the inteligente porque estos find the 7 most- años de hambre que vienen van a estar duros. most smart person here, Búscate a because alguien que the sea years inteligente. ahead are Él no tough." dijo, fíjate, yo puedo. He didn't say, ¿Por qué no me "Oh, I pones can a do mí? it." Ah, cualquiera ha dicho eso. Promote me. Yo No, he estuve allá en la didn't say that. cárcel y gobernaba una cárcel grande. Ponme a mí. No, él dijo, He could búscate have a said, alguien. "Oh, I'm the governor of ¿Y this qué prison. pasó? Place Pero me." el plan He de said, Dios "No, era que Dios the estaba plan of God preparando el was lugar para José. God was preparing No the importara place que for alguien Joseph. quisiera It doesn't quitarlo, matter the Dios person wanted to está place preparando el lugar para José. No importa quién te está queriendo detener, Dios ya tiene el plan para ti. Ni el mismo diablo podrá detener lo que Dios tiene para ti. Ni el mismo diablo podrá detener lo que Dios tiene para este lugar. Stop what God has Cuando for this Dios place. tiene Amen. preparado el lugar para ti, va a ser para ti aunque el diablo se It oponga. will be for you. It doesn't matter who comes against it. ¿Sí? Cuando el faraón When Pharaoh, dice, pero ¿a quién mejor que tú? who better than you? Un preso lo pone A de prisoner gobernador. is Y no lo being puso placed as a gobernador governor. como, por ejemplo, como los digamos aquí de cada estado. No, Let's say le dijo, tú gobernarás You will toda la nación. govern the whole nation. No gobernarás he un said. estado, toda Not la only nación. one state, Al no, único the que no whole vas a poder nation. mandar es a mí. Pero de The ahí only todo one- es tuyo. The only one that you could not Dios no lo levantó govern is una me, miseria. Dios but te pone en everyone alto else. cuando Dios te levanta. When the Lord Pero estás uses preparado Are you para cuando Dios te prepared? Are you levante. ready? Estás preparado When the Lord calls cuando Dios diga, es el Are tiempo. you prepared for when the Lord says the ¿Estás time? preparado? Are you prepared? ¿Estás preparado? Are you prepared? ¿Verdad? Faraón podía tener riqueza, Pharaoh could be rich. poder, He could have power, sabiduría, knowledge, pero no entendía lo but espiritual. he didn't understand the spiritual. Él no entendía lo He espiritual. did not understand the spirit. Solo José, lleno del Espíritu, Only Joseph filled with the Spirit. podía interpretar He could lo que otros interpret. no entienden. Solo tú, lleno del Espíritu Only Santo, you filled with the presence of the puedes Spirit. interpretar You could lo que interpret otros no entienden. what others don't El understand. mundo, el presidente, los gobernadores pueden estar pasando un momento difícil diciendo qué hacemos, pero Dios viene y te dice a What are ti, we doing? esta es la palabra de lo que tienen que hacer para que eso funcione. Dios puede hacerlo. Dios tiene el poder. God has the power. ¿Estás preparado
para que Dios te Are use? you ready for the Lord to ¿Estamos use you? preparados para que Dios nos use? Are we ready for the Lord to use us? Debemos prepararnos para lo que Dios tiene. ¿Cuántas Are we palabras ready Dios for nos ha what the dado Lord a has? cada uno? ¿Cuánto Dios no nos ha hablado? How many times has the Lord not? Y a veces nos frustramos y decimos, ¿por qué A no lot of times we sucede? say, why is not happening what the Lord has said about me? De ahora en adelante di, me tengo que preparar Now para que forward, suceda. before you question yourself, Me tengo que preparar before para you que question the suceda. Lord, you should say, Lord, I need to prepare myself. Muchas veces esperamos Before you prepa- question que, God or question que el yourself. Señor nos llene para empezar a prepararnos. A lot of times we wait for the Lord to fill La us, iglesia for us está to start llamada preparing a ourselves. ser como No, José. you need to start preparing yourself La iglesia está llamada The church a is ser called como José. to be like Joseph. Dar sentido a lo que el mundo no entiende. Give knowledge La to iglesia estamos what llamados is para not ser como to José. understand. Para darle The church sentido al is mundo. called Viene for guerra, us. tú ya sabes lo If que there viene is después. war, you already know Viene what's destrucción, ahead. viene un If there is virus. destruction, Tú no te preocupas porque you know- sabes que lo que sigue. You know what's next. ¿Por qué? Porque Dios te Why? lo revela. Because the Lord Cuando tú reveals estás it to you. preparado, Dios te revela. For those that are Porque prepared, si no the estás Lord will preparado, reveal Dios te puede those mostrar things to algo. you. Te puede revelar algo, pero cuando no The estás Lord preparado, reveals lo vas a echar a something to perder. you. But if you're ¿Sí? not prepared, you Vas a will echar a lose. perder lo que Dios está mostrando. You will lose what the Lord is showing you. Muchas veces, si volvemos a José, el A mismo lot of José, times it will go back to José Joseph. cuando le revela Joseph, when lo que it was Dios le revealed, reveló a él, what the a Lord sus revealed to hermanos. him or his brothers. ¿qué pasó con sus hermanos? What happens with his brothers? Ahí fue donde quisieron matarlo. That's where they wanted to kill him. Lo reveló He a revealed la it gente equivocada. Lo reveló He el revealed momento equivocado. at the wrong moment. Por eso tenemos que estar That's preparados. why we need to be Porque prepared. muchas veces Dios nos revela, pero, a lot of ay, me times reveló the esto, sí, voy a reveals hablarlo. something. Y a veces Oh, I'm in Dios it. dice, Showed- I'm in no es it. así. Dios te lo revela, pero no estamos If God preparados. reveals something José, to you. su mismo hermano lo intentaron Joseph, matar the same porque él brother, tried to reveló kill him. antes de tiempo lo que Dios había dicho. And the Lord, Pero él ya lo sabía. he already knew. Nadie sabía lo que iba a hacer, porque José ya sabía que Dios le había dicho, tus mismos hermanos Your se own van a brother arrodillar would kneel down upon a ti. you. Iba pasando todo el proceso y él no veía eso, pero él sabía que Dios lo iba a hacer. Joseph knew that God En medio de la preparación, In the middle él of sabía preparation, que Dios lo iba a hacer. he Tenía knew que that estar the Lord would preparado do it. cuando sus hermanos llegaran y se When arrodillaran the delante de brothers él. come and kneel down upon him. Tenía que estar preparado. ¿Estás He needed to preparado be prepared. para lo que Dios Are you prepared quiere for what hacer? the Lord wants to do in your life? El mundo necesita respuestas. The world needs answers. ¿Sí? El mundo necesita respuestas. Si te das The cuenta, el world mundo, needs ¿de qué es answers. mundo? ¿Cuántas veces no ha intentado el mundo que el mundo sea mejor? How many times the world hasn't tried Día a for the día. world to be better themselves more and more? Científicos, presidentes, presidents, buscan que science, algo para que el mundo sea mejor. they find y va mejor solutions cada for día. the world to be better. Is the world Cualquiera going puede darse to cuenta que el mundo nunca go va for mejor, better? siempre va peor. Is the world moving forward? No, it's getting worse and worse. Siempre. Always. Y siempre están buscando algo para mejorarlo. Always looking for someone Científicos, to better them. presidentes, gobernantes buscando President, estrategias governors, para ver que el Looking mundo for sea mejor. strategies for the world to be Pero better. cada día va peor. Sí, And porque no every tiene day it's respuesta. getting worse and worse. Pero Dios quiere usarte a ti para But que the tú Lord seas la wants to respuesta. use you for you to Dios be quiere the usarte a answer. ti para que The tú Lord seas la wants to use respuesta. you for you to be the answer today. Tú tienes que estar preparado. You need to be prepared. Si quieres ver la mano de If Dios, you want to see the hand of God, tienes que estar preparado you para need lo to que be Dios prepared for what the Lord va a hacer. will do. Dios es el único The Lord que is the puede only one mostrarte o revelarte that lo que will va a show hacer. you and reveal what He El will mundo do. no lo puede entender, The world will pero not Dios te lo puede understand, mostrar a ti. but the Lord will show it to Pueden ser científicos, lo que It sea. could be science, Hay it cosas could que be solo las revela el Espíritu There are Santo. things that only God could reveal it to you. Por eso dice Daniel 2:28. That's why Daniel 2:28 says, Pero hay un Dios en los cielos, there is a Lord in heaven, el cual revela los misterios. the one who reveals mysteries, Cosas que están ocultas, things that are hidden, cosas que ojo no vio, things that eyes son haven't las que seen, Dios tiene preparados. ¿Para quiénes? Para ti. for you and I. Su palabra lo dice. The word Cosas says, que ojo no vio, things that eyes ni haven't entró seen, al corazón del hombre, and son las que haven't Dios ha came to the preparado heart para of ti. the man. Those are Yo no the sé si tú things lo that God crees. has prepared for you. I don't know Dios if you believe it. tiene grandes cosas para The ti. Lord has great Ponte de things for pie. you. Stand up. Entonces, si estás pasando If o you- te sientes olvidado If you're going through a o difficult estás pasando un desierto o una enfermedad, difficult moment or sickness, tú que estás viendo en las redes sociales, estás pasando un problema difícil que no ves que pueda salir, Dios está preparando el momento para darte sanidad.
Dios está preparando el momento para sacarte de ese momento difícil. Dios está preparando el lugar para llevarte. Dios está preparando en medio del silencio. Dios está preparando el lugar. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque esté en la cárcel del anonimato, de la espera o del proceso, Él puede llamarte en un instante. No importa el proceso que estés pasando, en un instante Dios puede llamarte. Tienes que estar preparado, pero que Él puede llamarte en un instante, pero prepárate. Prepárate. Afeítate. Cámbiate los vestidos. Prepárate. Y cuando llegue tu momento, recuerda, la interpretación viene de Dios. Tú prepárate. Cuando llegue el momento, la interpretación viene de Dios. Lo que tú no entiendes, Dios va a decir: di, esta palabra es así. Pero tienes que prepararte para el momento cuando Dios empiece a ser. Esta hora, ¿estás preparado para salir? Para salir de la cárcel, del desierto, del calabozo. ¿Estás listo? Ve la pregunta: ¿estás listo para salir? ¿Estamos listos para salir de ese desierto? ¿O estás preparado para el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Podrás confiar en Dios? ¿Podrás confiar en Dios en ti para darte una palabra? Debemos estar preparados. Debemos prepararnos para lo que Dios quiere hacer. Dile al Señor: aquí estoy. Úsame como a José. Si estás preparado, dile: Señor, aquí estoy. Úsame como a José. ¿Cuántos están listos para que Dios lo use como a José? ¿Cuántos están preparados para que Dios lo use como a José? No, a José no lo llamó para que fuera un empleado más. Dios lo llamó para que fuera el gobernador de una nación. ¿Estás preparado tú? Dile al Señor: úsame como a José. Úsame como a José. Pero recuerda, en el proceso, sigue confiando en Dios. En el momento difícil, sigue confiando en Dios. En el momento de silencio de Dios, sigue confiando en Dios. En el momento que no vea respuesta de Dios, sigue confiando en Dios. Cuando no vea respuesta del cielo, sigue confiando en Dios, que en el cielo se está preparando el momento para tu respuesta. Sigue creyendo en Dios, que Dios está preparando el momento exacto para traer tu milagro. Dios está preparando el momento exacto para traer la respuesta a tu vida. Solo prepárate en el desierto. Prepárate en el momento que estás pasando. Tú sigues preparándote en vez de estarte quejando. Prepárate y di: Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Estoy preparado para lo que tú llames. Estoy listo para lo que tú digas. Así como Samuel estaba allá en el anonimato, pero un día Dios le llega y le dice: Samuel. Samuel le dice: heme aquí, que tu siervo escucha. Y Dios le dice: haré grandes cosas que le retiñirán los oídos a las que le escucharen. Yo no sé si tú lo crees, pero Dios está llamando a un Samuel, a un José en esta mañana, diciéndole: lo que yo haré por medio de ti, las naciones lo sabrán. Lo que haré por medio de ti, aún el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque cosa grande es la que hará Jehová. Cosa grande es la que Dios trae para aquellos que confían en medio del proceso. Cosas grandes son las que Dios tiene para aquellos que confían y siguen creyendo a pesar de no ver respuesta de Dios. Tú tienes que seguir creyendo aunque no vea la respuesta de Dios. Dile al Señor: tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Aunque no veamos respuesta, yo sé que estás aquí. Aunque no vea tu respuesta en medio del desierto, yo sé que tú estás preparando el lugar para cuando salga del desierto. Yo sé que tú estás preparando el lugar para cuando salga de este lugar. Yo sé que tú estás preparando el ambiente